Bien, un feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente aquí en un nuevo repaso de la lección, ya en la lección número 5, que tiene por título ¿Cómo estudiar la Biblia? No estoy solo, nos acompañan tres hermanos, nuestro hermano Christopher, nuestro hermano Patricio Retamar, nuestro hermano Patricio Retamar también. Le mandamos aquí un saludo y un abrazo también a la distancia y gracias por acompañarnos durante este repaso de lección. Para comenzar lo haremos, ¿cierto?, con una oración, para que el Señor nos pueda guiar durante este repaso. Así que lo invito a inclinar el rostro para orar. Padre Celestial, que mora en los cielos, Señor, le damos las infinitas gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí estudiando su palabra. Señor, que la lección de este repaso, Señor, sea guiado por su Espíritu Santo, guiado por usted también, que usted nos pueda abrir nuestra mente y corazón para entender todas las lecciones que usted nos quiere brindar el día de hoy. Que esto no sea bendición solamente para nosotros, sino a todas las personas que le pueda ver durante los días, Señor, usted les pueda ayudar a entender, Señor, y también su corazón y mente, y que las lecciones también queden guardadas en sus corazones. Padre, acompáñenos, se lo pedimos no por los méritos propios, sino los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bien, como comentaba entonces al principio, ya estamos en la lección número 5 y voy a leer el versículo para memorizar. Dice, se encuentra en Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Bien, creo que el título de la lección nos da un poco de introducción de qué vamos a estar viendo durante la semana, ¿cierto? Cómo estudiar la Biblia. Algo que quizás al principio no hacemos, no nos cuestionamos de cómo realmente debemos estudiar la palabra, ¿cierto? Simplemente leemos o escuchamos lo que es en la iglesia, de algún conocido, algún familiar. Entonces vamos a ir profundizando cómo quiere ser, ¿cierto?, la Biblia y que estudiemos la palabra. Pero me gustaría preguntar a nuestro hermano Patricio si nos puede también dar una introducción de qué cosas vamos a ver durante la semana. Sí, bueno, un feliz sábado. Eh, Quisiera partir dando una pequeña introducción con respecto a lo que vamos a desarrollar esta semana, el estudio, cómo estudiar la Biblia, este libro tan sagrado para todos los hijos de Dios, para su pueblo tiene una connotación especial. Este es un libro que yo siempre lo he presentado o lo he enseñado cuando alguien me ha preguntado qué es la Biblia para mí o cómo debía ser para el ser humano. Es una carta que el Señor nos dejó. Tenemos un Padre que es nuestro Dios y Él a través de esta carta nos deja indicaciones para que primero lo conozcamos a Él, sepamos qué intenciones tiene Dios, cómo gobierna el universo, qué quiere de nosotros, qué ha hecho por nosotros. Tanto las indicaciones como para poder llegar a un conocimiento profundo acerca de Dios, porque esta carta se está presentando a Dios. En esta carta se nos va a contar detalles con respecto eh, al gran conflicto que hay y cómo Dios lo enfrenta. Entonces, es muy importante saber cómo estudiarla. Es decir, no podemos tomar la escritura o la Biblia, la palabra de Dios, como un libro secular, leerlo como una novela. Eso no va, bueno, se puede hacer, pero no es el objetivo, no es la forma que tenemos que ingresar a ella, porque de esa forma solamente vamos a tener conocimiento de un libro más. Es la palabra de Dios. Entonces, se tiene que dedicar el tiempo y ser guiada por Dios mismo a través de su espíritu para que podamos entenderla, podamos comprenderla. El estudiarla nos pide que tengamos tiempo para ella, necesidad, leerla de diferentes formas que vamos a ir viendo cómo se puede ingresar a estudiar. Hay muchos métodos para poder estudiarla y todas ellas son productivos si nosotros le damos la connotación que corresponde. Creo que este tema es el que vamos a ir desarrollando. Nos va a enseñar cómo estudiarla, qué vamos a aprender de ella, cómo se va a transformar en una bendición, las cosas que no tenemos que hacer para no equivocarnos al estudiarla. Creo que todos esos temas y esos matices van a ir viéndose durante esta semana. Bien, muchas gracias, hermano Patricio. Ya entonces con esta introducción, lo invito a ir al día domingo, donde tiene por título Tiempo. Y nos hace un cuestionamiento bien interesante de saber
qué tan importante es la Biblia para nosotros como quizás cristianos y que debe ser algo habitual estar leyendo la palabra, ¿cierto? Nos cuestiona preguntándonos cuánto tiempo le dedicamos, ¿sí? Lo primero que hacemos al despertar, lo último que hacemos antes de dormir. Y que sí puede quedar en nuestra mente esa duda y quizás cuestionarnos si realmente le estoy dando la importancia a lo que es, ¿cierto?, la escritura y el peso que tiene en nuestro día a día. Pero quizás añadir una pregunta para nuestro hermano Patricio Renaval Pérez, que es lo siguiente, que conecta un poco lo que comentaba nuestro hermano Patricio. ¿Por qué la Biblia es diferente a un libro cualquiera? ¿Debemos leerla como cualquier libro? Hola hermanos, ¿cómo están? Por supuesto que no. Lo invito ahí a que vayan a Timoteo, segundo Timoteo, capítulo 3. La Biblia es un texto muy conocido, pero creo que es profundo lo que dice acá frente a esta misma idea, si la Biblia es un libro más o no. Dice, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Creo que Pablo cuando menciona que toda la escritura, nosotros sabemos que en el contexto inmediato de lo que escribe está hablando del Antiguo Testamento, pero nosotros también sabemos que el Nuevo Testamento también ha sido guiado por el Señor, pero sí podemos ver el motivo por el cual la escritura llega a ser un libro distinto y es porque es inspirado. Y el ser inspirado, para quizás los que no conocen la idea, realmente fue dirigido por el Señor, ¿ya? De hecho, Dios, hay varios tipos de, de inspiración. Una que es verbal, donde Dios, en este caso, ¿cierto?, va a hablar y el escritor, ¿cierto?, va a escribir textual lo que Dios dice de alguna forma, y otro que es a través del el pensamiento, que Dios guía el pensamiento, lo inspira. Entonces Dios entrega un mensaje y ese mensaje comienza, ¿cierto?, a, a ser guiado por Dios al momento de el escritor escribirlo. Entonces, Dios en este sentido está mencionando que la escritura, al recibir esta inspiración, que de hecho es como que Dios, ¿cierto?, insuflara, ya, entregara, ¿cierto?, comunicara a través de su boca estos pensamientos y esta idea, sin duda lo hace especial porque tiene un mensaje especial. Y lo dice justamente en el versículo anterior, porque dice que es para ser sabio, eh, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que, sin duda, la escritura tiene también un rol importante, no solamente porque es la palabra de Dios, sino que también porque presenta a Cristo. Y Cristo, es la pregunta que he hecho siempre el mundo se ha hecho, si es realmente un personaje más en la historia o era realmente el Hijo de Dios, la gran pregunta. Entonces creo que eso también es un argumento para nosotros mencionar que la escritura es un libro especial y no común. Muchas gracias, hermano Patricio. Hermano Christopher, si nos puede también ayudar con una pregunta. Dice así, ¿cuál es el contexto que ahí nos relata el día domingo en Hechos 17:11? ¿Y cómo se puede vincular con el estudio de la Biblia? Igualmente, si alguien tiene un comentario, siempre está a libre disposición a levantar la manito y opinar, no hay ningún problema. Vamos a Hechos 17:11, me dice, ¿cierto? Sí. Mientras escuchaba ahí los comentarios, me acordaba de la primera vez que uno tuvo la Biblia. Y para la mayoría de las personas, creen que la Biblia es un libro que al tenerlo en la casa, de por sí ya lo connotan como algo milagroso. ¿A qué me refiero? Siempre se ha dicho de que lo ideal es que la Biblia se abra en el Salmo 91 y la dejan abierta en las casas y ahí van a tener la protección de Dios. Entonces es muy interesante esta lección porque nos dice que en realidad de esa manera no es factible estudiarla. O sea, lo que Dios pide es que nosotros abramos la Biblia, que
escudriñemos y que podamos aprender qué es lo que Dios, como decía nuestro hermano Patricio, qué es lo que Dios en cierta medida demanda de nosotros y qué es lo que Dios quiere entregarnos a nosotros, que es lo más importante. Entonces, con relación al tiempo, acá hay un hecho que le pasó al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Vamos a leer 17:11. Hechos 17:11 dice así. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Recordemos que anterior a esto Pablo fue a Tesalónica y a los tesalonicenses le habló del Evangelio por medio de Jesucristo. Y se dice que hubo tal trifulca en Tesalónica que muchos, o sea, si bien algunos aceptaron, otros rechazaron este mensaje. Entonces esto hizo de que Pablo se fuera repentinamente, se fuera con Silas y llegara hasta un lugar que se llama Berea. Y en ese contexto dice que Pablo entra a la sinagoga, le enseña también acá a los judíos de Berea en relación al mensaje del Evangelio, pero estos fueron, dice que más nobles que los anteriores. ¿Y por qué? Porque ellos empezaron no solamente a recibir el mensaje de parte de Pablo, sino que ellos empezaron a decir si es que lo que Pablo decía efectivamente era cierto y estaba en la Escritura. Amén. Escudriñaron. Y eso me hace recordar, si nosotros vamos a Juan 5:39, también Jesús nos hace una invitación. Y para eso requiere de tiempo, como estamos hablando el domingo. ¿Se puede leer la Biblia? Sí. Pero lo que el Señor desea es que no solamente leerla, sino que estudiarla, escudriñarla. ¿Y Amén. cuál es el objetivo de escudriñar? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Y lo menciona mismo Jesús, si nosotros vamos a Juan 5:39, dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Pero dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el objetivo de escudriñar la Escritura es que nos dirige a un camino. Y ese camino es Jesús. Por eso que nosotros cuando estudiamos la Biblia o las palabras de la Biblia, siempre tenemos que tener en cuenta el fundamento, que es el logos, la palabra. Y la palabra siempre está centrada en Jesucristo. Amén. Adelante, hermano Patricio. Sí, es muy buen el texto que acaba de analizar Christopher, porque me gustaría resaltar también algunas cositas quizás en el mismo versículo. Estamos hablando de un puro versículo y fíjese todo lo que podemos sacar de la riqueza que hay en un texto, en un versículo, ¿ya? Y esto se compone de muchos libros, de muchos versículos en la Biblia. La nobleza que tenían estos hombres no está hablando, no está direccionando hacia la nobleza en cuanto a linaje, sino que está hablando en cuanto a carácter, integridad y la disposición que tenían hacia lo que Dios les mandaba. En ese sentido eran nobles, eran más nobles que los otros, que lo de Tesalónica. Y fíjate que lo otro que me llama la atención, que recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, quisieron escuchar, le dedicaron tiempo, con prestancia, querían ahí, tuvieron una disposición a escuchar el diálogo, a escuchar la postura de Pablo de lo que le venía a presentar. No se prejuiciaron. Y eso es importante porque cada vez que nosotros vamos a la escritura, podríamos ir con muchas cosas que nos prejuician, ideas que se nos enseñó en la niñez, en la juventud, o ideas que hemos ido desarrollando porque hemos estudiado, pero esa no es la forma que deberíamos acercarnos a la escritura, de ir con una mente amplia, de poder escuchar lo que el Señor nos quiere decir y que eso sea lo que nos direccione a entender la palabra. Bueno, dice que escudriñando cada día, y eso es importante también,
que la palabra de Dios tiene que ser algo que constantemente nosotros le dediquemos tiempo a estudiar. Nosotros todos los días nos alimentamos físicamente, pero de la palabra de Dios no siempre se aplica lo mismo. A veces puede pasar a lo mejor un día sin estudiar, ni acercarnos a la palabra. Pueden pasar 2 días y tal vez pasa la semana y solamente nos alimentamos el día sábado. ¿Qué cuerpo podría resistir que una vez a la semana se alimentara físicamente? Y esto en el tiempo, sostenerlo en el tiempo. No habría cuerpo que pudiera hacer. Y hay casos peores, que a lo mejor nunca, ni siquiera una vez a la semana, dedican tiempo a esto. Entonces entra en una desnutrición espiritual. Sin embargo, ellos tenían esta característica de que cada día escudriñando la escritura. Y escudriñar, como decía Christopher, es profundizar. Miren, el ejemplo para poder mostrar cómo se tiene que entender que escudriñar es como el trabajo que hace un minero para poder sacar piedras preciosas, pero con escarbar, profundizar, trabajar, dedicar tiempo para que poder sacar ya sea el oro o cualquier otro tipo de material precioso. Es hacia allá, tiene esa connotación la palabra escudriñar. Escudriñar tiene la connotación de un juez que toma un caso y va a querer estudiar el caso, indagar en las pruebas que están en contra o a favor del culpable, dedica tiempo a leer el caso, eso es escudriñar. Entonces, estos hombres, los bereanos, tenían esa característica. Y fíjense también lo otro importante es que ponen en cuestionamiento al mensaje de Pablo. Ellos no se quedan así como tranquilos. Ah, Pablo es una persona que se conoce, que a lo mejor era importante y se maneja en la palabra. No. Ellos tomaron el tiempo para ver si era verdad o no lo que le estaba presentando Pablo. Y nosotros, hermanos, esa es la pregunta que yo haría. A veces, porque nos dice un hermano que dedica tiempo a la palabra algo, lo tomamos y lo damos por sentado de que eso es así. Si un anciano nos dice una predicación o un estudio, porque el anciano tiene base, entonces tenemos que creer. Un pastor, él estudió en la universidad, es un pastor, es un ministro. Entonces tenemos que aceptar lo que nos dice. ¿Saben? Los bereanos no eran así. Si hubieran sido así, no se ponen a escudriñar lo que Pablo le estaba enseñando, sino que ellos fueron y escudriñaron. Nosotros no, el llamado es que nosotros en forma personal indaguemos la escritura, profundicemos, no nos quedemos con las cosas que nos enseñan otra persona. No significa que vamos a ser desconfiados, ni tampoco vamos a echar todo por tierra, pero sí lo que está diciendo esa persona, si está fundamentada en la palabra, aceptémosla. Si no, no tomemos en cuenta o desechemos lo que están enseñándonos. Muchas gracias, hermano Patricio. Ya para ir culminando el día, quisiera hacer la última pregunta a este hermano Patricio. Dice, mm, bueno, al final de la lección nos invita a leer Juan 15, 1 al 8. Así que si este hermano ahí, Patricio Retamal Pérez, nos puede ayudar leyendo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa entonces esta palabra que parece que es permanecer en Cristo según Juan 15? ¿Y cómo realmente lo podemos aplicar al contexto que estamos hablando en la lección? Bien, quizás podríamos leer ahí el texto en Juan, capítulo 15, versículo del 1 en adelante. De hecho, dice cierto hasta el 8. Es importante mencionar que Jesús acá está hablando en el aposento alto. Estas son palabras de Jesús con los discípulos. Eso es lo primero. Él viene diciendo que va a venir el Espíritu Santo. En el versículo 15 del capítulo 14, dice que Él va a rogar para que el Consolador esté con ellos. Después dice en el versículo 31, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y justamente después dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Creo que es fundamental antes de llegar a la palabra, ¿cierto? Permanecer, entender que Jesús está mencionando que Él es la vid. Y la vid, ¿cierto? Nosotros podríamos decir
que es esta parra, ¿cierto? De uva. Y acá es interesante el lenguaje que ocupa porque Jesús dice que Él es la vid verdadera, le da un adjetivo a eso. Y eso igual es algo importante porque está apuntando, ¿cierto?, a su rol como sustituto, representante. Recordar que bajo el pacto Jesús viene como el segundo Adán, como la cabeza federal. Amén. Entonces acá le está diciendo que Él es la vid. No hay otras vid, no hay otros, ¿ya? Sino que Él es el único. Y mi Padre es el labrador. O sea, el labrador es Dios, el Padre. Y la vid, que es lo que el labrador, ¿cierto?, se ha esmerado en poder presentar o trabajar, ¿cierto? En este caso es Cristo. Y aquí nos está apuntando al concepto de la obra, del plan de la salvación que el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo hicieron sin, digamos, la participación humana y el consejo humano. Entonces después dice, todo pámpano que en mí, o sea, ese concepto en mí, el mismo concepto que Pablo, por ejemplo, menciona en sus cartas cuando dice en Cristo. Y estar en Cristo significa estar representados totalmente por Él. Eso es lo que en el fondo nosotros, si escudriñamos la Escritura, y quizás aquí también podríamos aplicar lo que dice la lección, lo que estamos diciendo, invitamos a los hermanos que puedan estudiarlo también. Porque la idea es que con la Biblia ellos puedan, ¿cierto?, llegar a, Amén. a este conocimiento. Nosotros estamos dando las impresiones de lo que el Señor en nuestro estudio personal diario, ¿cierto?, nos da, pero la idea es que usted pueda hacer todo eso, corroborarlo. Entonces, estar en Cristo es una posición, y una posición en un contexto legal pactual. Eso es lo que está diciendo. Nosotros estamos en Cristo porque estamos representados en Él. No es que yo estoy en Él, literalmente, sino que Él está apuntando a que nosotros estamos en Él de forma representada. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Fíjense lo que dice acá Jesús. ¿Cómo Jesús puede decir que ellos están limpios, siendo que después lo van a traicionar, lo van a negar, van a pecar todos contra Él? Y Jesús está dando una aseveración y algo concreto, ¿cierto? Que ya están limpios. Entonces, el lenguaje aquí es todo representativo, si se dan cuenta. No es algo que ocurre de forma real en el creyente que lo puede experimentar. Ahora nosotros, esto igual es importante, y aquí dejo el espacio para que los demás también puedan comentar, Christopher o hermano Patricio, de que nosotros sabemos que sin duda al estar en Cristo posicionado como hijo, el pámpano, ¿cierto?, se encuentra y permanece en él de forma representativa. Esa es la respuesta que quiero dar a la pregunta. El permanecer en él es estar en él de forma representativa. Yo permanezco en Cristo no por lo que yo soy o lo que hago, sino por lo que Cristo es como mi representante. Y yo Amén. permanezco en él. ¿Ya? Entonces, el permanecer en él, eso no va a cambiar porque está relacionado con la unión. La unión que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo es algo que estaba dentro del plan de la salvación eterna, donde Dios nos colocó representativamente en el Hijo y el Padre nos ve en el Hijo parte de las victorias de Cristo son consideradas victorias del pueblo, de nosotros. Entonces, en ese sentido, nuestro permanecer no tiene que ver con nuestra experiencia, sino que tiene que ver con la experiencia de Cristo como representante nuestro que afecta a nosotros como nuestra vid verdadera. Ahora solamente quiero leer eso y leer la palabra. Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dice acá, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, si ustedes siguen leyendo después todo lo que va diciendo, también hay promesas
que son, digamos, fruto de estar en Cristo. Y creo que el versículo final de este capítulo, por lo menos esta parte, es bien interesante porque dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, fíjense, ahí está hablando de posición, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, el llevar fruto y que el fruto permanece va a tener una bendición y es que todo lo que pidamos en el nombre de Él, al Padre, Él lo va a dar. Entonces la pregunta es, ¿ese fruto que Dios permite que nosotros llevemos es un fruto que es agradable ante los ojos de Dios? Para que después nosotros le pidamos al Padre y Él nos conceda. Entonces, si se dan cuenta, el fruto que Dios nos pide acá no está relacionado con nuestra vida, sino que está relacionado con el fruto de la obra del Evangelio. Gracias a esa obra del Evangelio, nosotros somos considerados como que llevamos mucho fruto. Y nosotros hoy día podemos, frente a esa obra, pedirle al Padre y Él nos va a dar. No sé qué piensan los demás. Quizás esto igual es interesante verlo así, pero bueno, eso quizás podría mencionar hermano Felipe. ¿sí? Creo que el texto que analizó Patricio, esa es la parte profunda y la esencial por la cual está ahí en la escritura. Tenemos que entender esa verdad fundamental. Ahora, el autor del folleto lo aplica a este día desde el punto de vista de que, y yo aquí voy a hacer como la unión en ese sentido, ¿ya? En la medida que nosotros, para poder llegar a entender ese mensaje profundo que se acaba de mencionar, que estamos incluidos en la persona de Jesús como nuestro representante y que en Él estamos seguros en la salvación y que son los frutos de Él los que son considerados como míos, y todo lo que significa el contexto de la salvación, la forma que Dios tiene, una de las formas que Dios tiene para poder mostrar este mensaje y que impacte nuestra vida es a través de la palabra. Hemos llegado a ese entendimiento porque lo hemos profundizado y lo hemos estudiado. Dios puede manifestarlo de otra forma, sin duda. A lo mejor la persona que no tiene acceso a la escritura, Dios va a utilizar otros medios para que llegue a las mismas conclusiones y sepa que hay un Salvador y que la salvación es por la gracia. Pero hoy día nosotros tenemos esta bendición de un libro, este libro de Dios, que está ahí dispuesto para que podamos entender estos mensajes. Entonces, en la medida que nosotros le dediquemos tiempo para estudiar y lo hagamos de la forma profundizando como se nos aconseja en la escritura misma, que escudriñemos, se nos revelan estos mensajes. Entonces, nosotros también en nuestra vida diaria vamos a ir creciendo y teniendo frutos que están en un contexto aparte del contexto de la salvación, pero sí son frutos para la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido, sí también se podría aplicar San Juan 15, pero en el sentido teológico, el sentido más profundo, más elevador, es lo que se acaba de explicar. Ahora, ¿podemos aplicar la lección de hoy día? Sí, como una segunda opción, pero no es la más central, pero sí tiene un acuerdo en cierta forma, se puede compensar las dos ideas, sabiendo que una es la esencial, la que tiene que ver con la salvación, con la representación, con los frutos de Jesús que son atribuidos a mi cuenta. Ahora, el Espíritu Santo va a hacer un trabajo para que nosotros tengamos el interés de estudiar la palabra, para que escuchemos, entendamos, profundicemos en este mensaje que está escrito acá en su palabra. Bien, muchas gracias ahí por los comentarios. Vamos a avanzar entonces con los días. Vamos al día lunes, que tiene por título Un lugar. Creo que siempre hemos escuchado que Jesús es el perfecto ejemplo de las cosas que nosotros deberíamos hacer en la tierra, ¿cierto? Un ejemplo. Y la pregunta es la siguiente, y esto va para nuestro hermano Christopher. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Jesús a levantarse temprano ahora, ¿cierto? Y cuál es el contexto en que Jesús hacía esto, ¿cierto? ¿Qué enseñanzas podemos sacar de la práctica que hacía Jesús a levantarse temprano?
Leamos, dice Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese es un bonito ejemplo que Jesús nos hace, porque para poder estudiar la Biblia, lo ideal es que los espacios no tienen que ser lo más tranquilo posible. Y si lo vemos en la parte lógica, sobre todo todos que hemos estudiado, siempre en un lugar, en una universidad, en un instituto, siempre hay un lugar que es más tranquilo. Y nosotros por lo general decimos, vamos a ir a la biblioteca a estudiar. ¿Por qué? Porque es más silencioso, uno puede reflexionar, uno puede meditar. Entonces, si se dan Concentrarse. cuenta, concentrarse, exactamente, y si se dan cuenta, yo incluso puedo decir que las bibliotecas mundanas le han copiado el ejemplo de Jesús, donde en un lugar silencioso, apacible, él se comunicaba con su Padre Celestial. Eh, Se levantaba muy de madrugada. No había algo que interfiriera en ese estudio, que involucra también una relación con el Padre. Y Satanás en este momento se ha encargado de eso, de que nosotros no tengamos ese lugar apacible. ¿Y de qué manera Satanás ha intentado estropear eso? Con redes sociales, si lo llevamos a la parte práctica. Siempre tenemos la Biblia, pero también está el celular, que son distracciones. Y esto nos hace a que a lo mejor, como decía nuestro hermano Patricio, papá, hace que a lo mejor perdamos algunas gemas preciosas por tener ciertas distracciones. Eh, Eso yo podría comentar en relación a cómo Jesús tempranito, cada día, se comunicaba con su Padre Celestial. Amén. Bien. Hermano Patricio Retamal, padre, siguiente pregunta dice, ¿por qué es importante tener un lugar específico para encontrarse con Dios? Bueno, creo que, mira, si volvemos al texto que nos aportó la lección y leyó Christopher, dice que levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Creo que con lo que explicaba Christopher está claro, es decir, un lugar desierto que buscaba Jesús buscaba tranquilidad, no quería distracción, porque quería tener una comunicación directa, íntima, que no fuera interrumpida por el diario vivir. ¿Cuánto más nosotros? Es la pregunta que podríamos hacernos nosotros ahora. Si Jesús en su tiempo necesitaba buscar lugares así, desiertos, o en el Getsemaní, esos eran lugares donde el Monte de los Olivos, donde Jesús le gustaba estar en esos lugares así porque dedicaba tiempo a su Padre, comunicarlo. Eh, Es importante porque creo que siempre es necesario tener una conversación diaria con las personas que nosotros estimamos. Por ejemplo, el que está casado, la conversación más valiosa que va a tener durante el día, ya sea en la mañana, en la tarde, porque el diario vivir de nosotros estamos corriendo todo el tiempo, es con nuestra esposa. La mujer, en este caso, su esposo. Van a querer tener un momento de comunicación, de orientación, preguntas, respuestas, cómo te fue, y compartir la experiencia. Jesús tenía ese deseo con su padre, por eso buscaba lugares así, porque quería tener una intimidad con él, conversar. Fíjate que si nosotros avanzamos en el capítulo donde se había citado, después que Jesús tiene esa oración en ese lugar desierto, muy de mañana y muy oscuro, antes que comenzar el día, dice que los discípulos lo buscaron, Pedro. Y cuando lo encontraron le dijeron, Señor, le dice, hallándole, dice el versículo 37, le dijeron, todos te buscan. Y dice que él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces, Jesús lo que está haciendo acá
Si tú me pides la interpretación de este texto del versículo 35, es que Jesús se levantó de mañana a conversar con su Padre para recibir las indicaciones cómo debía manejarse durante el día, a dónde dirigirse, con quién encontrarse. Y lo maravilloso del texto que después la primera historia que sigue después dice que Jesús se encuentra con un leproso. Es decir, para mí no cabe duda, hermano, que cuando Jesús se levantó de mañana a orar, a escuchar al Padre, y nosotros de la forma que tenemos para orar y escuchar a Dios es a través de la oración que hacemos con Él, pero también cuando abrimos la palabra, ahí nos escuchamos la voz de Dios. Él nos está hablando a través de ella. Entonces, cuando Jesús habló con su Padre, a mí no me cabe duda que el Padre le dijo, hijo, en un ratito más te van a venir a buscar porque hay gente que te está buscando. Le dijo, ¿y sabes? En el camino te vas a encontrar con un hombre que está muy necesitado de mí, con un leproso, que está alejado de la sociedad y piensa que yo estoy alejado de él también, que lo abandoné. Él tiene un sentimiento de culpa muy grande, esta persona. Y tu hijo vas a ir a presentarle el plan de la salvación. Le vas a presentar el evangelio, te vas a presentar a ti mismo. Y Jesús se encuentra con él. Y comparte con este hombre lo que Dios le había indicado en la mañana muy temprano y oscuro, lo que tenía que decir, lo que tenía que hacer. Hermano, si nosotros estudiamos la Biblia con ese pensamiento y abrimos las páginas de la Escritura pensando que Dios nos va a hablar a nosotros, cómo tenemos que dirigirnos durante el día, con quién tenemos que toparnos durante el día. A lo mejor no nos va a decir con tantas señales de forma específica, pero hay cosas maravillosas, hermanos, que realmente ocurren durante el día donde uno se da cuenta que Dios está guiando. Y eso lo encontramos cuando dedicamos tiempo a la palabra. Por eso Jesús dedicaba tiempo en lugares solitarios porque quería escuchar la voz sin la intervención de otras personas, no escuchar la voz de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos lugares, ya sea en la casa, ya sea en el lugar donde trabajamos, durante el día. A veces los lugares no son físicos, hermano, a veces son lugares en nuestra mente, donde tenemos conversaciones con Dios y escuchamos su palabra, cuando leemos la Biblia. Eso, hermano. Muchas gracias, hermano Patricio. Y ya para culminar el día lunes, le quisiera preguntar a otro hermano Patricio, ¿qué dice Primera de Crónicas 16:11? Que nos invita a leer la lección de cerca de cómo debemos buscar a Dios. Bien, podríamos buscar quizá allí, ¿cierto? El texto, Primera de Crónicas 16:11. Dice lo siguiente. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Después el versículo 12, de hecho, dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Creo que es un lindo salmo, ya que David hace en agradecimiento a Dios, de poder, ¿cierto?, buscarlo. Y ese buscar, sin duda, también a nosotros nos da un llamado, ¿cierto?, de responsabilidad, porque si nosotros somos hijos y estamos en una posición ante Dios, ya no de ser, ¿cierto?, enemigos o estar, ¿cierto?, desechados de la vid como pámpano, ¿cierto?, que serán destruidos, sino que dice que nosotros estamos injertados en Cristo Jesús, y Él es el Israel fiel, así como Isaías 5, del 1 al 7, dice que Israel era la vid, pero que falló, que no llevó fruto, no fue la vid fiel. Pero Jesús es la vid fiel y nos posiciona hoy día para que nosotros podamos, ¿cierto?, buscar a Dios, estar, ¿cierto?, ya en paz con Él. Y también son las bendiciones que tenemos por estar en Cristo, o sea, las bendiciones del pacto. Implica también a renunciar nuestra independencia, ¿ya? Porque estamos confiando, como dice allí, en su poder, ¿ya? Y estamos buscando a Jehová, que es el Dios cercano, ¿cierto? El Dios inmanente, Yahweh,
quien está también, ¿cierto?, no airado con nosotros porque Él ha propiciado su ira y su santidad a través de la obra de Cristo, como nuestro vicario, ¿cierto?, como nuestro representante. Entonces, después el texto dice buscar su rostro continuamente. Creo que esto es una necesidad que nosotros tenemos que todos los días, a través del estudio de la Biblia y la oración, debemos buscar al Señor, porque de alguna forma el texto, al mencionar este continuamente, está apuntando a un ritmo de vida, a una experiencia que es constante, porque constantemente nosotros estamos teniendo luchas y dificultades. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, en el Salmo número 84:9 dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. O sea, el ruego que se está mencionando acá es para que Dios nos juzgue a través de Cristo, nuestro representante. Él es el rostro de que puede estar, ¿cierto?, en la presencia de Dios y que de hecho Él, ¿cierto?, logró que nosotros también pudiésemos estar allí. Y nos hace una invitación también la Escritura para que busquemos su rostro continuamente cada mañana, para que también de esa misma forma la bendición nuestra al buscar al Señor o conocerlo a Él, tiene que ver con ese concepto de conocer a Dios constantemente, su carácter. Nosotros vamos a estar eh, cumpliendo el propósito por el cual nosotros hemos estado unidos, estamos unidos en Cristo. Entonces creo que de alguna forma nosotros, todo esto es para la gloria y para la alabanza del Señor, porque también va a permitir que, así como David, nosotros podemos elevar cantos de agradecimiento. Sin duda, la palabra del Señor, como se mencionó, nos da fortaleza en diferentes momentos de la vida. Y por qué no, en momentos cuando tengamos cierta duda de nuestra posición, si somos o no somos, y en vez de confiar en nuestra experiencia, la Biblia sin duda nos va a llevar también a poder colocar nuestra mirada en Jesucristo. Y eso va a permitir que nosotros tengamos confianza, podamos, ¿cierto?, seguir avanzando hasta que Él regrese, confiados de que estamos en Él y de que al mismo tiempo el Señor desea que podamos experimentar ahora muchas de las bendiciones. Eh, Creo que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero acá constantemente cuando nosotros no dedicamos tiempo a orar o estudiar, realmente vienen las pruebas, las dificultades de nuestra naturaleza pecaminosa, las tentaciones, el mundo, el diablo, y nuestra respuesta totalmente humana, en el sentido de que no hay dependencia del Señor, actuamos, ¿cierto?, bajo nuestra forma de pensar, que creemos lo que es mejor, en vez de seguir el consejo bíblico, nuestra actitud va a ser otra. No Entonces, creo discernimos. que sí, exactamente. No, entonces, al final yo creo que es necesario porque estamos todavía bajo el tiempo. Y el tiempo nuestro no estamos todavía luchando contra nuestra carne, contra el mundo y contra el diablo. Así que también es una bendición para nosotros que esto sea continuo. Muchas Amén. gracias, hermano Patricio. Hermano Christopher, adelante. Sí, quería complementar un poco con lo que dice Patricio con respecto al buscar. Si nosotros estudiamos la Biblia, ¿de qué manera buscamos al Señor? Bíblicamente, en realidad no es la iniciativa del hombre en buscarlo, y eso también los hermanos tienen que tenerlo claro. El hombre carnal no va a buscar por naturaleza a Dios. Amén. Entonces, pero si uno abre la Escritura, en realidad pasa lo contrario. Es Dios quien nos busca, es Dios quien nos rescata. Entonces, por eso, en primera instancia, nosotros somos hallados por Dios. Y de esa manera, por medio del Espíritu Santo, al ser hallados, como dice nuestro hermano Patricio, hace que nuestra mirada sea buscar su rostro. Miren, me gustaría que pudiéramos ver y analizar un poquito Hechos 17, porque como estamos estudiando la Biblia,
tenemos que ver si efectivamente es lo que la Biblia dice. Miren, Hechos Bereano. 17, Veriano, cuando después Pablo estuvo en Atenas, le habló allá a esta gente. Si vamos a Hechos 17, Amén. 27, ya él hace todo un discurso porque veo una estatua del Dios no conocido, pero me llama mucho la atención Hechos 17, 27, que dice lo siguiente: para que busquen a Dios. También Pablo le hace esa invitación a la gente de Atenas. Si en alguna manera, palpando, dice, puedan hallarle. Pero lo que me causa en cierta medida esperanza y tranquilidad, que dice, aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Y Amén. si nosotros analizamos los versículos de Primera de Crónicas, cuando David hace dice este salmo, el contexto está que ellos trajeron el arca de Dios. Ujú. Y ahí él habla sobre buscarlo. Pero la pregunta del arca de Dios, ¿qué representaba? La presencia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿estaba o no estaba Dios ahí? Ya estaba. Entonces ese buscar nos da tranquilidad porque Dios está ya con nosotros. Él ya nos buscó en primera instancia. Ujú. Solamente nosotros somos receptores de lo que Él nos quiere transmitir. Yo pienso así como los enamorados, cuando quieren juntarse en una cita. Ujú. Y el enamorado llega una hora antes, pero la enamorada llega a la hora, pero no lo ve. Pero él ya está. ¿Por qué? Porque él viene, la abraza, porque le quiere dar una sorpresa. Cada día es Dios así con nosotros. Nosotros a la Biblia, la Escritura, ya Dios está ahí, abrazándonos. Ujú. Entonces nosotros pensamos que lo buscamos, pero en realidad es Dios quien nos sostiene y Él es quien nos busca en primera instancia. Amén. De hecho, esa idea que tú dices, Chris, se entiende perfectamente en el sentido de que nosotros buscamos a Dios para conocerlo más, profundizarnos en ese amor. No es para buscarlo que encontrarlo por primera vez, como tú decías en Amén. ese ejemplo. Amén. Amén. Entonces eso igual es como que es lindo porque nosotros ya estamos en una posición en que ahora Dios quiere que estemos cada vez más en intimidad y eso también es un lenguaje pactual, el matrimonio es un lenguaje pactual. Así que son bendiciones, como tú mencionabas. Amén. Tal vez en forma práctica ese buscar es darnos cuenta que Dios está al lado nuestro. Eso es decir, no es salir a buscarlo, como Dios salió a buscarlo al hombre, Mm. sino que es reaccionar porque nuestra vida espiritual es tan oscura, está tan en tiniebla el ser humano, que no se da cuenta que Dios ya lo rescató, lo tiene al lado de él, pero no nos damos cuenta de eso. Entonces, ese buscar a Dios es darse cuenta que está al lado nuestro y conocerlo, como finalmente estamos concluyendo. Es conocerlo, e intimar con Él, conocerlo en forma profunda, enamorarnos de Dios. Pero Dios está ahí, Dios no nos ha dejado, todo lo contrario. Somos nosotros los que nos alejamos y Él salió a buscarnos. Mm. Muy interesante su comentario. Vamos a ir avanzando, si no el tiempo nos atrapa. Y vamos ya al día martes, que es el estudio profundo de la Biblia. Amén. Y continuando ahí con nuestro hermano Patricio Padre, quisiera hacerle la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué la oración es clave antes de estudiar la Biblia? Ya, ok. Mira, este día nos plantea dos o tres cosas que son muy fundamentales. Primero, la oración es clave porque le vamos a pedir a través de la oración que el que es el autor de la Biblia nos interprete la Biblia, nos revele la Biblia, su palabra. Es decir, al que escribió la carta le estamos diciendo, Señor, guíenos para poder entender lo que usted nos transmite a través de esta carta. Aquí ya no necesitamos estar interpretando nosotros mismos, es decir, pidámosle que el Señor lo haga. De esa forma, los errores de interpretación, los errores, las conclusiones que lleguemos al entender la palabra van a ser mínimos y vamos a tener más posibilidad de entender lo que el espíritu con el cual Dios quiere que entendamos el mensaje. No vamos a llegar a conclusiones personales.
no sé si está contemplado en otra pregunta más adelante, Felipe, pero a lo mejor me voy a adelantar. Por ejemplo, orar es importante por lo que te acabo de decir. Después venía dentro del folleto lo que lo conté muy bueno, esa forma que nos orienta, que es leer y escribir. Fíjense que cuando uno lee, la mente está ahí funcionando al 100 para poder entender lo que se está tratando de sacar del texto, analizando mentalmente. Pero cuando uno escribe, la mente se tiene que frenar un poco, porque ahora tiene que empezar a analizar lo que tú quieres transmitir a través del papel. Entonces, creo que el ejercicio es súper bueno. Cuando uno lee, se está escuchando la palabra de Dios, lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra, pero ahora al escribirla, tenemos que empezar a analizar cómo redactar lo que hemos entendido, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos proyectar o comunicar a través de la escritura. Entonces eso va a requerir más tiempo de la presencia del Espíritu, más tiempo para analizar la idea y llevarla al papel ahora. Y eso es bueno. Y la tercera forma que también decía que era muy práctica era compartir ahora lo que hemos estudiado. ¿Saben? Este tema que estamos estudiando nosotros, creo que los más beneficiados somos los que estamos acá, porque estamos compartiendo lo que estudiamos. Los conceptos se empiezan a quedar grabados en la mente, porque lo empezamos a estructurar. Entonces, primero lo leímos, después lo escribimos. Por ejemplo, en mi caso, yo escribí, tomé nota de los días que fui estudiando. Entonces, el concepto que leí en la palabra me fue quedando en la mente más claramente, porque tuve que pensar cómo redactarlo. En mi Biblia tengo muchas anotaciones en cada versículo que tengo estudiado. Por lo mismo, porque primero lo leí y ahora tengo que tratar de explicarlo para que quede ahí y en algún momento recordarme lo que escribí y cómo lo entendí a través del Espíritu. Y cuando lo queremos compartir, es cuando tenemos que compartirlo ahora como lo que hacemos nosotros. Hablarlo, que otras personas nos escuchen. Esta es una forma, que es lo que estamos haciendo acá, de compartir lo que el Señor nos ha entregado. Cuando predicamos, estamos compartiendo lo que el Señor nos entregó a través del estudio de la palabra, lo que tuvimos que escribir, inspirado por el Señor, y ahora lo estamos predicando. Es decir, ese concepto, creo yo, y en mi persona, en forma personal voy a decir, me quedan grabados y es muy difícil que se me olvide en el tiempo. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Creo que esta forma que se lo presenta el folleto es muy práctico en este día y la obra del Espíritu Santo es muy importante y fundamental en esto porque Él es el que va a interpretar lo que Dios inspiró por el mismo Espíritu Santo a los hombres que escribieran. Y Él nos va a dar ahora el entendimiento. Él es el maestro. Muchas gracias, hermano Patricio. Y bien, bueno, sí, había preguntas relacionadas con eso, pero hay más, así que no se preocupe en ese sentido. Eh, Hermano Christopher, quisiera también añadir una pregunta para este día. Dice, ¿cómo el Espíritu Santo influye en la comprensión de la Biblia? ¿Qué rol tiene también para esto? El rol es fundamental, pues. Como decía nuestro hermano Patricio, el mismo Espíritu Santo que inspiró a los varones de Dios para escribir, este mismo Espíritu Santo el que tiene que entrar a nuestra vida, como decía nuestro hermano Patricio. Por eso es importante la oración. La oración eh, tiene relación también con un espíritu humilde frente a lo que se va a dirigir en relación a la palabra. Porque lo hemos mencionado que nosotros tenemos muchas ideas preconcebidas, y a veces esas ideas preconcebidas nos hacen cometer errores. Y vivir una religión a lo mejor no acorde a lo que Dios realmente quiere que vivamos. Por eso es que en la oración el Espíritu Santo tiene que estar instruyéndonos, porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a estos hombres va también a aclarar nuestras dudas y ¿por qué no? O sea, a revelarnos cosas, porque lo creemos así, porque la revelación es progresiva y el Espíritu Santo ahí nos va a guiar para poder estudiar
la palabra de Dios. Amén. Bien, Amén. avancemos ya el día miércoles, una Amén. bendición doble. Hermano Patricio, hijo, si nos puede ayudar con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué compartir, cierto, la palabra del Evangelio o lo aprendido trae una doble bendición? Bueno, porque así como hemos recibido de gracia, tenemos que dar de gracia y el Señor va a ir multiplicando ese conocimiento. Creo que en la Escritura, sin duda, hay varios consejos en los cuales nosotros podemos hoy día saber que entregar el conocimiento a otro es maravilloso. Y no solamente porque es una bendición, sino porque también es un mandato. De hecho, yo quisiera leer allí un texto para poder fundamentar esta idea, porque dentro de todas las verdades de la palabra tenemos que compartir el Evangelio. Y esa es la gran verdad que el mundo necesita. En Romanos capítulo 10, nosotros ahí tenemos al apóstol Pablo, donde él menciona algo bien interesante, después de que habla de que los judíos que comprendían la ley, que ellos iban a entrar a la justicia, dice que no la alcanzan. Pero los que no iban a entrar a la justicia, los gentiles, los que eran despreciados, dice que ellos la alcanzaron, y por la fe. Em, y justamente acá dice, hace una pregunta el apóstol Pablo en versículo 8, más, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares, versículo 9, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje que nosotros, ¿cierto?, hoy día compartimos y que lleva a otros, ¿cierto?, a poder confesar, como dice acá, que Jesús es el Señor y que ellos crean en su mente de que Él los levantó de los muertos. O sea, de que la obra de Cristo sin duda ha sido hecha en favor nuestro y también de ellos. Y después dice acá, en el versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, creo que sin duda el llamado que Dios nos hace es poder predicar, llevar este mensaje. De hecho, en la Gran Comisión, en Mateo, ¿cierto? 28, nosotros ahí Amén. también podemos ver que Jesús nos manda un imperativo, el verbo en griego, ¿cierto? Id, no es una sugerencia, hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, Jesús también acá la Escritura nos menciona que debemos no solamente compartir el mensaje del Evangelio, sino que también eso va a generar necesidades en otras áreas. Y ahí el Señor nos llama también a enseñar. Y enseñar en todas las cosas, en varios asuntos. Por eso es que la iglesia se ve nutrida y se nota cuando una iglesia es espiritual y está haciendo la obra de Dios. Cuando estudia, ora, la iglesia puede afrontar problemas de forma mucho más sabia y con el Señor los problemas son solucionados mucho más rápido y de forma correcta. La nutrición, como en algún momento se mencionó, es fundamental para que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces creo que de alguna forma compartir esto constantemente es una bendición en todo sentido. Amén. Me gustaría compartir un versículo que salía mencionado dentro de la lección, si no recuerdo mal. Dice en Isaías 50, versículo 4. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. El Señor nos prepara con lengua de sabio cuando entramos a estudiar en forma profunda y humilde, guiados por el Espíritu Santo, la palabra de Él. Vamos a hablar palabras sabias,
porque estamos hablando de un Dios sabio, de la sabiduría en sí. Dios es sabiduría. Y estas palabras son para el cansado, para la persona que está cansada, está agotada. Y hay mucha gente que está agotada porque lucha contra algo que no tiene solución. Lucha para poder presentarse ante Dios con argumentos humanos. Lucha para no perderse eternamente porque cree que de esa forma va a lograr un objetivo que se le enseñó o porque entendió mal. Ese cansado, nosotros dice la palabra que el Señor nos da lengua de sabiduría para ir a hablarlo a Él. Liberémoslo. Tomemos el yugo, dice el Señor, porque la ligera es la carga de Él, no es pesada. Él es el que lleva la carga. A nosotros nos invita a seguir. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es decir, mañana tras mañana, día tras día, podríamos decir, el Señor nos quiere hablar a través de la palabra para que seamos sabios, cómo conducirnos, y la sabiduría está justamente en reconocer quién es Dios, compartir esto. Muchas gracias, hermano Patricio. Ya para ir terminando con el repaso, ya el tiempo nos está siguiendo, quisiera ya ir al día jueves, donde el título es Cuán dulce. Y me gustaría que nuestro hermano Christopher nos pueda ayudar con este día. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué significa que la palabra de Dios sea más dulce que la miel? ¿Por qué se ocupa esta comparación, cierto? Y cómo en la práctica podemos ver esto. Bueno, es bonito lo que ocupa el salmista para referirse a la palabra de Dios. Amén. Podría haber ocupado cualquier otra metáfora, pero ocupa la miel. Mire, vamos a ir a lo que dice Salmos 119, 103 y 104. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Dice: por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Lo que ocupa la metáfora de la miel es interesante porque la miel tiene varias características. Una es que al ser dulce no sé, nos alegra, no es como algo amargo, sería el contraste. Lo dice, me imagino que el salmista lo dice, que las palabras son más dulces, pero como con gozo, con alegría, por lo Amén. que a lo mejor ha visto y ha experimentado. Pero también la miel alimenta, nutre Amén. el cuerpo. Entonces lo hace, así mismo la palabra de Dios nos nutre espiritualmente, como hemos comentado. Pero también la miel tiene propiedades curativas. Porque cuando uno está enfermo, hay que comer miel porque tiene antibióticos, podríamos decir de esa manera, Sí. y literalmente nos cura. Entonces también la palabra de Dios nos Tiene muchas sana, propiedades. tiene muchas propiedades. Así mismo la Amén. palabra de Dios, y dice de tal Amén. manera, dice que Amén. la palabra hace que el hombre sea inteligente. O sea, ¿qué tipo de inteligencia? Y no sé, yo quiero compartir con ustedes a ver qué opinan, que la palabra de Dios nos entrega dos tipos de inteligencia, podríamos decir. La inteligencia en relación al discernimiento, porque con la palabra de Dios uno puede discernir lo que es bueno y lo que es malo. Porque si el discernimiento fuera por mi inteligencia, ¿cuántos jóvenes ahora creen que sus caminos son de vida y terminan como caminos de muerte? Pero la palabra de Dios da discernimiento, como dice, da sabiduría. Nos ayuda a cómo conducirnos, porque Dios nos quiere hijos que vivan felices, vivan bien en esta vida. Pero también la palabra de Dios nos da otro tipo de inteligencia, que yo lo relaciono con Daniel 12, cuando habla en relación al entendimiento. O sea, el hombre que dice: ¿cómo podré heredar la vida eterna? ¿Cómo podré ser salvo? Bueno, en la Biblia está claro.
Y ese es otro tipo de inteligencia en relación al entendimiento, en relación de qué manera el hombre puede ser salvo. Y la Biblia es clara con respecto a eso. Entonces, a base de eso, el salmista dice, yo voy a aborrecer cualquier camino de mentira, porque este camino me va a conducir a la vida eterna. Y nosotros sabemos que el camino eterno tiene un cimiento fuerte, que es Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, hermano Sí, Patricio. ¿puedo? Sí. Mira, yo en este versículo tengo anotado algunas cositas que desmenucé y justamente de lo que le decía delante, si lo leí porque es palabra de Dios y después lo escribí y ahora lo quiero compartir, ¿ya? Eh, Esa inteligencia no está hablando no está hablando ni apuntando al intelecto ni a capacidades, ¿ya? Eh, Sino que apunta a la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, lo moral y lo inmoral. Hacia allá apunta el beneficio y por eso para el salmista era tan dulce como la miel, la palabra, porque te lleva a un conocimiento, a una inteligencia, pero inteligencia no como la que, como te dije, no en forma intelectual o información que puede tener una persona en su mente, sino que acá te lleva a algo más profundo, a discernimiento. Y eso lo da el Señor a través de su Espíritu. Con el Espíritu con el cual también debiéramos llegar nosotros a estudiarla, pedirle que Él sea que nos dirija, que nuestras ideas sean preconcebidas, sean puestas de lado y aceptemos la autoridad de la Biblia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Fíjate que ya está el resultado. Dice, para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre la verdad y la mentira. Fíjate, entonces, justamente hacia allá apunta, hacia allá, y por eso pasa a ser algo dulce, algo agradable, porque se trata de la voluntad de Dios. El texto, si siguiéramos, sabemos que el 119 es uno de los capítulos más largos que hay en la Biblia, pero en esa introducción viene el 105 que lo sabemos todo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos va a iluminar para poder ver entre la oscuridad y la luz, tener luz en el camino, no equivocarnos, saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es la parte moral que el Señor quiere que nos conduzcamos para glorificarlo a Él. Quería compartir eso con ustedes, hermano. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, ¿cierto?, por todos sus comentarios. Ya hemos podido repasar, ¿cierto?, todos los días. Sí, el tiempo es corto muchas veces, pero agradecemos al día, ¿cierto?, por la oportunidad que tuvimos ahora de repasar. Así que, hermano Christopher, hermano Patricio, muchas gracias por participar el día de hoy. Una gran bendición para cada uno de ustedes, sus familias también. Y le invito a que podamos orar, ¿cierto?, para ya culminar este repaso de lección que fue muy provechoso. No sé si nuestro hermano Christopher nos puede guiar allí en la oración final. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que está a la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, estamos agradecidos por el estudio de tu palabra, porque nos has entregado esta hermosa carta, Señor. No somos dignos, Señor, pero por amor a nosotros lo has hecho, Señor. Y más aún, dentro de esa carta hay un don preciado, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias también por entregarnos, por dárnoslo, Señor. Te pido que cada día podamos tener nuestra seguridad y salvación en Él, y cada vez que eh, abramos la Escritura, podamos ver a Jesús, no vernos a nosotros, sino que contemplarlo a Él cada día, que es el autor y el consumador de la fe. Te pido una bendición para cada uno de nosotros, para nuestros hermanos que van a ser beneficiados por este estudio. Y todo esto te lo pido sin mérito alguno, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, que tengan un feliz sábado, ¿cierto? Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.
Nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios quiere, en un nuevo repaso. Así que queda la invitación a que podamos estar atentos, ¿cierto?, a las redes, para estar atentos también a las lecciones de cada semana. Que tengan Amén. una linda Amén. jornada. Feliz sábado, bendiciones para todos.